O sea, los esteroides, pase lo que pase, yo no me voy a tomar eso. Y él pretendía obligarme, porque si no me tomaba eso, yo no iba a estar bien, pero yo decidí no tomármelo. Entonces seguí con los otros, y la cloroquina también me hizo mucho daño, muchísimo. Me dio, pues me dejó prácticamente, me dejó con la vista muy, muy mala, me dio miopía y astigmatismo. O sea, yo de lejos no veo. Y fue por la cloroquina. ¿Por qué digo que fue por la cloroquina? Porque conozco muchos pacientes que toman cloroquina que les pasó lo mismo que a mí. Incluso la sobrina de mi ginecóloga me dijo que a ella también le había pasado lo mismo y perdió muchísima visión y tomaba cloroquina. Y también desde que yo suspendí la cloroquina, también porque la suspendí yo, mi visión no se deterioró más, se quedó donde estaba, ya mala pero no peor. ¿Qué pasó con un medicamento biológico que te mandaron que se llamaba Golimumab? Bueno, pues inicialmente a mí me hicieron muchos exámenes antes de mandarme el Golimumab. Todos mis exámenes salían buenos. Entonces el médico decidió mandarme un medicamento biológico que es para la artritis que se llama Golimumab. Al mandármelo, para las tres aplicaciones, yo me metí, pues me apliqué esos 6 meses. Para las 3 o 4 aplicaciones me mutó un precáncer vulvar, ¿cierto? Eso era algo que yo ya tenía, pero tú tenías como un lunar en los genitales, ¿cierto? Pero un varios, sí. Eran manchitas así Sí. irregulares, manchitas moradas, Ajá. ¿cierto? Eso se llama lesión pigmentada VIN1 Ajá. o VIN2, no recuerdo cuál. Y cuando empiezan las inyecciones, Pues yo no sabía que tenía eso, la verdad yo no sabía que tenía eso. Lo que pasa es que los medicamentos biológicos, si tú tienes alguna infección, por mínima que sea, te lo agrava demasiado, ¿cierto? Entonces por eso digo, yo ya lo debí tener, porque eso simplemente lo potencializó para que mutara y quedara grandecito. le hice una biopsia. Y Me hicieron una biopsia y me dijeron que era un precáncer vulvar. ¿Cierto? Al saber el reumatólogo eso, me lo suspendió inmediatamente, el Golimumab, porque pudo haber sido el detonante para que desarrollara esas lesiones pigmentadas en muy poco tiempo, porque normalmente no es en tan poco tiempo. Después le inician leflunomide. Leflunomida. ¿Por sí. qué? ¿Para qué? La leflunomida era como un reemplazo al Golimumab, ¿cierto? También es un inmunosupresor. Entonces, al principio no me valía, pero después me fue valiendo. ¿Qué pasa con la leflunomida? Me dan náuseas impresionantes. O sea, yo empecé a tomar la leflunomida y las náuseas eran, señores, se los juro, o sea, yo veía comida y me vomitaba prácticamente, pues no vomitaba, sino que era tantas náuseas que haz de cuenta que ya estás a punto de vomitar, pero nunca fue vómito, solo náuseas. Incluso la más afectada con eso fue mi mamá, porque no sabía qué darme, no, yo no era capaz. Entonces empezó a hacer unas náuseas impresionantes, ya cuando el cuerpo se acostumbró, para los 6 meses ya bajaron las náuseas. Pero ¿qué pasa? El Metrotexate al inicio no me daba náuseas, eran en pastillas. Luego me lo empezaron a mandar inyectado cada 8 días. 50 miligramos. 50 miligramos cada 8 días. Las tabletas son de 2.5 y uno generalmente maneja 2 tabletas 2 o 3 días a la semana, dependiendo el caso clínico. Ya estaba en 50 miligramos inyectados. Y desde que me estoy inyectando el Metrotexate no soy capaz de comer, pues no, es las mismas náuseas que sentía con la leflunomida, pero por 10.000, o sea, es muchas náuseas con el Metrotexato. Entonces yo me aplico el Metrotexato los miércoles, ¿cierto? Y por ahí hasta el viernes o sábado, no, por ahí hasta el lunes, yo creo. Son por ahí 4 días de náuseas. No aguanto las náuseas 4 días y la más afectada sigue siendo mi mamá, porque la comida que yo comía antes yo ya no soy capaz de comerla, ya no como porque no soy capaz. Bueno, esto fue desde el 2011, viene todo ese viacrucis. Sí. ¿En qué van los dolores? Pues los dolores, no sé si alcanzan a ver, pero pues mis rodillas siguen inflamadas.
siguen los dolores siguen, o sea, no han mermado mucho porque, como les digo, yo antes caminaba como un zombie prácticamente. Bueno, esa es la historia clínica, ¿cierto? Es lo que la paciente le cuenta a uno. Ella llegó y me dijo, yo tengo artritis. Yo le dije, no me diga qué tiene, cuénteme qué historia tiene, porque es que esta historia es una historia que es conmovedora, pero es un partido de ajedrez que hay que saberlo entender. Es un rompecabezas que hay que saber armar, porque es que la historia va en la mitad. Ahora vamos a ponernos de parte de todos de médicos. Primero, hay que hacer un interrogatorio. Y hay 2 preguntas que se nos ha olvidado en todas las historias clínicas, o 3. 1, ¿a qué se lo achaca? 2, ¿da del cuerpo o no todos los días? 3, ¿es feliz o no? Sin esas 3 preguntas, no somos capaces de armar el diagnóstico, entendiendo la parte del alma, que es la parte espiritual, emocional del paciente, porque la tristeza y todas las situaciones negativas redundan o forman enfermedad. El estreñimiento es la peor. Y el ¿a qué se lo achaca? Porque ella me dice, me empezó un dolor en el dedo. Entonces yo digo, en el 2011 le harían algún tratamiento odontológico, tuvo un accidente, alguna caída, un aborto, una cirugía, algo quirúrgico, algo pasó en ella porque estaba aliviada. Ahora, ustedes pensarán, no, pues que Rojas está hablando bobadas, porque es que la artritis es una enfermedad idiopática, inmunológica, que tiene un origen hereditario. Entonces, posiblemente el óvulo de ella con el espermatozoide del papá ya traían la información, artritis. La pregunta es, ¿por qué le apareció a los 17 si le tenía que haber empezado a los 50? Es decir, uno tiene que ser más curioso con el diagnóstico. Por eso, sí, la conferencia que yo voy a dictar hoy de bioenergética y terapia neural, pues es que terapia neural no es chuzar. Los que quieran aprender terapia neural chuzando, en 8 días lo aprenden. El que quiera aprender la terapia neural entendiéndolo como un concepto de vida, gastarán años entendiendo qué es la terapia neural. Ahora mi pregunta, ¿tú das del cuerpo todos los días? Sí, por lo general sí. Lo que pasa es que yo desayuno con cereal, con granola. Y cuando desayuno con granola sí, pero pues cuando no, no. Perdón, voy a ir dando respuestas. La granola no es un cereal. El cereal es lo peor que ustedes puedan desayunar, que es azúcares. Por eso hay un cereal que se llama azucarita. Son azúcares. La granola es distinto, que tiene otras fibras. Y se debe preparar con leches vegetales. Lo segundo, ¿tú eres feliz? No. Bueno. No. ¿Y tú a qué le achacas todo eso? ¿Por qué crees que le empezó el dolor en el dedo? No. Pues yo el 2011 al principio lo inicié con muchos problemas. Uh-huh. No sé, y también tuve una época de rebeldía muy grande, pero muy grande. Entonces, no sé, yo al principio se lo achacaba a eso. Bueno, ahora voy a empezar a hacer lo que tenemos que hacer quienes tratamos pacientes, que es, ¿qué ha pasado en la vida de ella anterior? ¿Tú has sufrido amigdalitis? Sí, mucho. ¿Cómo es la historia de la amigdalitis? Señora, cuéntenos cómo es la historia de la amigdalitis de ella. Desde que ella era bebé, ven para acá y gracias por estar con nosotros, porque es que quienes se saben la historia de los niños son los papás. Y qué bueno uno saber qué pasó, porque es que tan joven con una artritis, sí, existe la artritis reumatoidea juvenil, pero ¿por qué? Buenos días para todos. Ella desde muy pequeña ha presentado amigdalitis, pero comenzó porque ella chupaba dedito, aún todavía tiene alguna. Entonces nosotros quisimos como corregir la chupada del dedo. Yo creo que cometimos un error como padres a veces. La llevamos a odontología, a ella me le colocaron un aparatico, me le dio una infección impresionante en toda la boca, que la tuvimos que retirar, llevar a la odontología de nuevo y retirarle
la rejilla que me le habían colocado. A partir de ese momento, ella comenzó con amigdalitis seguida. Ella no sabía eso. Lo que pasa es que está muy pequeña. Sí, o sea, empezó con amigdalitis. Sí, de ahí, o sea, a ella se le colocó la rejilla casi a los 3 añitos, como para empezar a que no los dientes no fueran a tener problema de salirse. Entonces, yo creo que el error principal de nosotros... ¿Cómo le trataban la amigdalitis? Yo siempre me le mandaban antibiótico en jarabe. Ajá. Siempre, era amoxicilina. Es la que más recuerdo, en jarabe. ¿Y también le ponían penicilina benzatínica, la inyección? No, por lo regular era con la amoxicilina, sí, en jarabe. Ya que le dio mucho antibiótico. Mucho. Yo Bueno. sí recuerdo. ¿Alguna otra enfermedad grave? ¿O esa fue la más significativa? Pues lo que ella más grave ha presentado, pues, no, de pequeña, era como la amigdalitis. Okay, y sí. siempre ha tenido problemas con la dada del cuerpo diario. Ella siempre ha presentado ese problema desde muy pequeña. ¿De qué? ¿Diario de qué? De la digestión. Lo que pasa es que cuando yo era chiquita, yo daba el cuerpo por ahí 2 veces al mes, o sea, 2 días en el mes. Pero eso fue cuando yo era chiquitica. Yo me acuerdo de los cólicos y iba a EMI y todo, y ni así. Pero fue desde chiquitica. Ya por ahí desde los 13 años en adelante ya sí daba el cuerpo, pero porque empecé a comer cereal o granola, pues. ¿Y a los 3 años le empezó a dar antibiótico? Sí, a los 3 años comenzamos con ella. Perdóneme, el que lo entendió. Me tomo un antibiótico, acabo la flora intestinal, me da estreñimiento. El estreñimiento me inflama, me produce más amigdalitis, tengo que tomar más antibiótico. ¿Ustedes creen que ella se curaba con antibiótico? Es que ahí está el problema. Como decía yo ayer, ¿sabemos cuáles son los efectos secundarios de lo que le estamos dando al paciente? ¿Es por vender un producto? ¿Qué cagadas le estamos haciendo al paciente? No volvió a cagar. La peor. Tome antibióticos. ¿Cuántos de ustedes? Amoxicilina porque tiene fiebre. Amoxicilina porque tiene fiebre. Entonces, miren, le pongo la rejilla, hace la infección, le doy antibióticos, le acabo la flora intestinal, le mando más antibióticos. Ningún médico le dijo que tomara probióticos para contrarrestar el efecto secundario de los antibióticos. No, nadie le mandó probióticos. Se quedó con el estreñimiento. Y durante esos 13 años, que fue cuando se le empezó a normalizar el poder dar del cuerpo, ya había sucedido algo. Gracias, señora, présteme el micrófono. Entonces ella tiene un problema grave de estreñimiento, de dolores, de amigdalitis. Y entonces sigue el interrogatorio. Tiene 22 años, vivió con el novio, no tiene hijos. Entonces, ¿usted cómo planifica? Yo planifico con Yael y con saben? condón, con los dos. Con los dos. Con Yael. ¿Y por qué con condón? ¿Qué era lo que le pasaba? Perdón, señora, perdón, sí. Hermana. ¿Qué era lo que le pasaba con las relaciones? Mi tía es monja y es médica acá en Medellín. Es una mujer muy acertada clínicamente, pero ellas también son humanas. Es decir, con su bendición, hermana, ¿por qué ustedes utilizaban condón? ¿Qué pasaba con las relaciones sexuales? Bueno, pues inicialmente yo solamente planificaba con condón, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? A mí me dio una cervicitis crónica, incluso todavía la tengo. Cervicitis crónica, inflamación crónica del cuello, de la matriz, que causa dolor, que causa irritación, que causa inflamación. ¿Tú tenías esa cervicitis crónica? ¿Por qué? Sí, yo lo atribuyo a los esteroides. ¿Por qué? Porque yo sufro de amenorrea desde que tomo los esteroides. ¿No volvió a menstruar desde que empezó a tomar anticonceptivos? Yo en 4 años he menstruado 2 veces únicamente. En 4 años ha menstruado 2 veces. Armen el rompecabezas para que entiendan lo delicado de la historia clínica y por qué yo le decía a Juliana que se cambió toda la conferencia y las diapositivas ya no iban a servir. Entonces, tomó el antibiótico, no volvió a dar del cuerpo. Tomó los esteroides, no volvió a menstruar. Se le inflamó el cuello de la matriz, tenía que utilizar el anticonceptivo, pero tenía que utilizar el condón porque el dolor y porque la irritación y porque el cuello se le volvía nada cuando tenía relaciones. Exacto. Y aparte de eso, a mí... a raíz después de la cervicitis me empezaron a dar infecciones por cándidas
cada 8 días, pues 8 días, 7 de tratamiento, me duraba 8 días el alivio y volvía a comenzar. Y desde eso hasta la fecha, pues sigue siendo infecciones por cándidas. Entonces, ¿qué pasa? Pues inicialmente, por evitar embarazos y eso, pues yo utilizaba condón, pero ahora también es por proteger a mi pareja de las infecciones que a mí me dan, que son prácticamente siempre. ¿Hace cuánto se puso la pila Yadel? El Yadel me lo puse en el 2012, en noviembre del 2012. ¿Por qué me lo puse? Porque no confiaba totalmente en el condón. ¿Qué pasa? Yo tengo muchas amigas que planificaban con condón y quedaron embarazadas, y muchas son muchas. ¿Qué le ha dicho su ginecóloga de ese método de planificación? Que es el peor. Que es el peor. La ginecóloga le dice, tiene el peor método de planificar, que es la pila que le colocaron allí. Sí. Y desde hace 4 años únicamente han menstruado 2 meses. Sí, incluso, miren que pues el Yadel obviamente causa amenorrea, pero el Yadel apenas lo tengo hace 2 años, y yo hace 4 años sufro de amenorrea, que fue desde que empecé a tomar esteroides. ¿Qué pasó con sus senos? Bueno, en mis senos hubo hay una masa en este momento en el seno derecho, pues que ya me le hicieron la biopsia y todo, y está en estudio. Tenemos las piezas para el rompecabezas. ¿Creen ustedes que podríamos acertar algo de un tratamiento para ella? Porque aquí no es el diagnóstico es lo de menos. Diabetes, artritis, hipertensión, eso no. El que se rasga las vestiduras buscando un diagnóstico, guarde el diploma. Yo procuro nunca hacer una historia clínica. Con Gloria y con Sara he trabajado en Bogotá y en Armenia muchos años. Historias clínicas porque me las pide el Servicio de Salud. Pero las historias clínicas son muy relativas. Hoy martes los hipertensos. Mañana jueves los de lupus. ¿Cuáles hipertensos? ¿Cuál es lupus? ¿El de hace un año o el de hoy? Nadie se baña 2 veces en el mismo río. Seguramente si no hubiera tenido esa depresión tan grande hace 4 años que le empezó el dolor en el dedo, no tuviéramos hoy pacientes sino diapositivas. Las personas son distintas, pero tenemos las piezas para un rompecabezas, para entender. Ahora sí, me voy para la universidad donde sus alumnos, doctora, y hagamos un examen. Vamos a hablar de terapia neural. Es llenar a esta niña de agujas. Vamos a hablar de acupuntura y buscamos el 17 de estómago, el 18 de no sé qué y el 25 de no sé qué.